la última actividad del día de hoy, que es un conversatorio sobre utopías, perspectivas desde la antropología. Como comentaba el primer día, los conversatorios son estos espacios en los cuales, desde la asociación, queremos como ir marcando las conversaciones que quisimos organizar para este congreso. Así que hoy vamos a tener a Gustavo Luis Ribeiro y va a estar Alejandra Letona acompañándolo con las preguntas y comentarios. Así que bueno, nada, ya empezamos. Les voy a pedir por favor que en caso de que estén tomando mate, que la yerba se tire en los tachos y no en el piso. Hola, buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes en esta tarde-noche, en este conversatorio que tiene por nombre Perspectivas antropológicas sobre las utopías. Y bueno, también me da mucho gusto compartir este conversatorio con Gustavo Luis Ribeiro, a quien pues no necesita una presentación, pero ahorita lo voy a presentar propiamente. Y pues nada más comentar que también iba a ser parte de este conversatorio el profesor Esteban Crotz, pero por razones de fuerza mayor no pudo estar con nosotros el día de hoy. Bueno, entonces Gustavo Luis Ribeiro, como decía, es un antropólogo que no necesita presentación, pero sí queremos puntualizar algunos elementos de su trayectoria que nos parecen muy importantes por la vinculación que tienen con la dinámica y la organización de la área. Pues Gustavo es profesor titular C del Departamento de Estudios Culturales de la Universidad Autónoma Metropolitana. Hizo su doctorado en antropología en la Universidad de Nueva York, su maestría en antropología también en la Universidad de Brasilia. Su tesis de doctorado ganó el premio de la Asociación Nacional de Posgrado e Investigación en Ciencias Sociales de Mejor Tesis de Autor Brasileño en Ciencias Sociales. Y bueno, esta también se publicó en inglés en 1994 y en portugués y en español. Actualmente es miembro del CONACYT de México. Vamos a ver, fue miembro del Consejo Consultivo de la Wenner Gren, presidente de la Asociación Nacional de Postgraduados y Pesquisa en Ciencias Sociales entre 2012 y 2014 en Brasil. También presidente de la ABA entre 2002 y 2004, fue fundador y el primer presidente del Consejo Mundial de Asociaciones de Antropología. También fue vicepresidente del International Union of Anthropological and Ethnological Sciences y es su miembro honorario desde 2018. Recibió el premio Franz Boas por contribuciones ejemplares a la antropología del 2021 por parte de la AAA de Estados Unidos. Pues como ustedes sabrán, tiene muchísimas publicaciones, pero queremos mencionar especialmente sus últimas publicaciones: Panoramas de las Antropologías Mundiales de 2023. Y bueno, antes de eso, junto con Arturo Escobar, el libro Antropologías del Mundo, en 2009, ¿no? En español, en 2009. También su libro Pathways to Anthropological Futures de 2022. Y La globalización desde abajo, la otra economía mundial, que fue compilado junto con otros dos colegas y se publicó en 2015. También como autor individual, El capital de la esperanza, que se publicó en 2021. Y otras globalizaciones
de 2018, que creo que es este que tengo por acá, que recomendamos también mucho su lectura. Y bueno, entonces este conversatorio, como les decía, trata sobre qué perspectivas antropológicas podemos construir sobre las utopías. Y para empezar esta conversación que vamos a tener, Gustavo, conmigo, la queremos abrir a ustedes como público también. Y queremos empezar con una introducción breve, un poco retomando la contextualización local de Rosario, que ya un poco se hablaba sobre eso el lunes, y lo que ha estado pasando en los últimos días en esta ciudad en torno al tema de la violencia. En mi caso, llegué a Rosario junto con otros 2 colegas el sábado a la medianoche, sin saber mucho de lo que había estado pasando en los últimos días, y mucho menos que llegando nuestro avión había sido unas horas que habían asesinado a un joven de 23 años. Estuvimos el domingo dando unas vueltas por la ciudad, y nos parece extraño ver todo muy cerrado, sin nada de gente por las calles, y pues nosotros no estábamos conscientes de la situación que se estaba viviendo en este contexto local. Fue hasta después de que empezamos a ver los noticieros que nos dimos cuenta de la situación que se viene desenvolviendo en los últimos días. Y el lunes por la noche, después del conversatorio, pues le dediqué un ratito en la noche a ver el noticiero, y estaban hablando de esta situación, de cómo Rosario, las calles estaban muertas por esta situación, no hay nadie en la calle, todo el mundo con mucho miedo en sus casas, negocios cerrados, etc. Y curiosamente la periodista mencionó el tema de los sicarios y dijo: ¿cuándo habías visto que en Rosario hubieran sicarios? Esa es una cosa de Sinaloa, ¿no? Como haciendo referencia a México, y eso pasa en México, nunca había pasado aquí, ¿no? Y bueno, eso me hizo reflexionar un poco a mí, cómo toda Latinoamérica está atravesada por la violencia, y de ahí el tema principal, o uno de los temas principales del Congreso, la violencia, las desigualdades, pero en realidad la experimentamos y la vivimos de maneras distintas, ¿no? Y pues nos podemos ir a México, toda la guerra contra el narcotráfico que se ha venido dando desde 2006, podemos atravesar Centroamérica, que solo si mencionamos el siglo XX podemos hablar de grandes procesos violentos, violencia de Estado, violencia de actores criminales, etc. Pues el Caribe también tiene sus propias experiencias de violencia, y bueno, todo este territorio del que he estado hablando, grandes desigualdades también. Colombia, no digamos, lo que acaba de pasar hace poco en Ecuador, Perú, bueno, todos nuestros países están atravesando estos contextos de violencia, y que vienen de historias de violencias, de regímenes militares, de dictaduras y de una serie de procesos que atravesamos a lo largo del siglo XX, y que en el XXI se han agudizado, se han modificado, se han transformado estas formas en las que se manifiesta y se expresa la violencia. ¿Por qué estoy hablando de violencia en este conversatorio que es sobre utopías? Y pues lo que conversábamos un poco antes
para estar aquí con ustedes en esta conversación es que queremos partir de la pregunta de cómo podemos empezar a pensar en utopías en nuestra región latinoamericana, en cada uno de nuestros países y en esas diferentes formas en las que se manifiesta y se experimenta la violencia. ¿Cómo podemos empezar a pensar en esos procesos utópicos? ¿A qué horizontes utópicos podemos llegar si estamos en estos escenarios violentos, de fuertes desigualdades, de muchas incertidumbres, de malestares, etc.? Entonces, con esa introducción, que creo que no fui tan breve, perdón, pero quería poner al centro eso porque me parece que es una sensación que ha estado no solo atravesando este congreso, sino la vida de nuestros países. Entonces, empezamos con esa pregunta y tenemos 3 ejes. Con esa pregunta arrancamos y partiendo de ahí, ¿qué noción tenemos de utopías y de crisis? Buenas tardes a todas y todos. Es un inmenso placer poder hablar con ustedes de una manera más informal como este formato permite. Y quisiera decir que en realidad yo y la profesora Miriam Jiménez, la veo por aquí, estábamos presentes en la fundación de la Asociación Latinoamericana de Antropología en 1991, que se dio en una reunión de la Asociación Brasileña de Antropología en Florianópolis, en Brasil. Y luego también estuvimos en el primer congreso que fue aquí, en Rosario, hace casi 20 años, en 2005. Entonces, agradecer mucho a los compañeros de la dirección, profesora Lía Ferrero y demás compañeros de la dirección de la ALA, y también a la comisión local, la Universidad Nacional de Rosario, que nos recibe. Sabemos todos que ya estuvimos con funciones en asociaciones, sabemos del trabajo que es organizar algo y uno queda pendiente hasta el último minuto de que todo vaya bien y todo está yendo muy bien. Entonces, felicidades y gracias a ustedes, a todos los involucrados, a los estudiantes, los profesores, los liderazgos de la asociación y el personal administrativo también. Es realmente una pena que no esté el profesor Esteban Croix, porque él no pudo venir por un pequeño problema de salud, y porque sería una excelente oportunidad también de dialogar, ¿no?, con Esteban, que tiene un libro sobre antropología y utopía y que en realidad me inspira también este trabajo de Esteban, y después podemos volver a esto. También quiero agradecer a Alejandra por organizar aquí los ejes y algunas ideas principales que vamos a discutir, a presentar y discutir con ustedes. Empezamos con el tema de la violencia y Alejandra hizo una pregunta: ¿por qué empezar con la violencia? ¿No? En una plática sobre utopía. Bueno, hay muchas maneras de contestar eso. Lo primero que quiero decir es que tiene mucho que ver con la
propia definición de utopía, la que yo suscribo. Algunas personas ya me oyeron hablar de esto antes. La discusión sobre lo que es utopía es enorme. La única cosa que yo quiero dejar claro aquí es que utopía no son castillos en el aire. Esa es la comprensión más pobre de lo que es la utopía, es pensar que son cosas imposibles de ser realizadas. Yo creo que la mejor síntesis, una definición muy sencilla y por eso muy poderosa, porque cuanto más sencillo, más poderosa la definición, al menos yo creo en eso, es del filósofo francés Paul Ricoeur, que dice que la utopía es la lucha en el presente por el sentido del futuro. Vamos a volver a esta cuestión de la lucha en el presente por el sentido del futuro. Y bueno, claro que cuando tú hablas de utopías y del sentido del futuro, hay muchos sentidos del futuro, y la utopía, podemos decir, también supone la distopía, es decir, una visión negativa del futuro, y ahí es donde entra la violencia. Nosotros vivimos un mundo en donde la violencia está banalizada, y lamentablemente hace parte del cotidiano de tantas personas en todo el mundo, sea por las violencias de las ciudades, sea por la de la guerra. Entonces, ¿qué hacer con esa distopía de la violencia? Yo creo que ahí entra la cuestión de qué es que está por detrás de la violencia. Bueno, ustedes pueden creer que yo voy a armar un cañón para matar a un pajarito, pero ojalá lo muestre que no es así. Yo creo que lo que está por detrás de la historia de violencia esta que nosotros vivimos son dos megas procesos históricos. Uno que se encuentran en determinado momento, especialmente a partir del siglo XVI. Es lo que yo llamo el par, imperialismo o colonialismo, y el otro es el sistema mundo capitalista. O sea, la total naturalización de que la desigualdad es algo con la cual podemos convivir y hasta disfrutar. Yo creo que esta es la base fundamental de la violencia contemporánea. Es la violencia que fue generada por la expansión imperialista y colonialista, y la violencia que fue generada por la expansión capitalista. A partir del momento en que Europa sale de su territorio y empieza a colonizar todo el mundo, y notablemente esta área del mundo en donde nosotros vivimos. Entonces sí hay fenómenos históricos, sociológicos por detrás de todo eso. Y repito, el más grave es la naturalización de la desigualdad, ¿no? Como si fuera normal vivir en un mundo con tantas diferencias de formas de estar, de disfrutar de los conforts, de la calidad de vida. Entonces, mientras nosotros tengamos un mundo así, vamos a tener la reproducción de varios tipos de violencia, y estas que nos preocupan hoy están relacionadas con eso.
uno habla de utopía, también volviendo a la clave de Bohequea, también estás necesariamente hablando del pasado. Y para Hiker, la lucha por el sentido del pasado, él dice que es la ideología, ¿no? Y ahí está revisitando nociones clásicas como la que Marx y Engels desarrollan en la ideología alemana, etc. Aunque Marx y Engels no les gustaba para nada este libro, de todas las maneras quedó ahí esa idea de que la ideología es la lucha por el sentido del pasado. Entonces, nosotros estamos siempre metidos, aunque no sepamos, en estas luchas entre qué fue que pasó, cómo llegamos hasta aquí y qué es lo que nosotros queremos. Si no tenemos nuestras propias ideologías y utopías, vamos a vivir la de los otros. Y actualmente, y ahí ya entro para la cuestión de las crisis de las utopías, actualmente, es decir, en los últimos 30 años, son actualmente muy largo, yo digo que nosotros vivimos la crisis de las utopías de la Ilustración, que dejaron de ser eficaces al final del siglo XX, especialmente en el campo progresista, con el final de la Guerra Fría, con el final de la Unión Soviética. Y no me entiendan mal, yo no soy viudo de la Unión Soviética, había un montón de problemas, etc., pero había ahí claramente un programa utópico. Este programa utópico en determinado momento y hasta hoy de cierta manera fue rellenado por el ambientalismo, ¿no? Pero cuando tú piensas hoy qué es lo que discutimos como una preocupación ambiental, ecológica, de la calidad de la vida humana en la Tierra, qué es lo que se piensa del futuro, hablamos de antropoceno, ¿no? Hablamos de calentamiento global y posiblemente de la desaparición de la especie del planeta. Y eso es una distopía. Es decir, lo que estamos diciendo es, cuidado, nosotros vamos a desaparecer del planeta, pero ¿cuál es el programa general para llenar a la gente de esperanza para el futuro? Esto es lo que yo llamo la crisis de utopías. De nuevo, hay utopías que tienen impacto generalizado, ¿no? Como estas utopías que hablan del planeta y de la vida humana en general, y otras que son más localizadas. Cómo son construidas también es una cuestión antropológica muy interesante y tiene que ver con el impacto del pensamiento indígena en lo que podríamos llamar de la filosofía política europea. A mí me llama la atención, yo siempre menciono esto porque es realmente muy fuerte, que ya en 1516, y para los que conocemos un poco de la historia de la llamada conquista de México, sabemos que hasta este año no se había tomado Tenochtitlán, ¿no? Porque la caída de Tenochtitlán, es decir, de la capital del Imperio Azteca, se dio en 1521,
O sea, en 1516 Tomás Moro publica Utopía, que pasa a ser como una especie de gran paradigma, ¿no? Y totalmente inspirado en las noticias que ya circulaban por el Atlántico sobre un modo de vida de pueblos que no tenían Estado. Y en ese caso, especialmente de lo que después, más tarde, una antropología vino a llamar de cazadores-recolectores de las tierras bajas de la América del Sur, más concretamente donde hoy se encuentra el estado de Bahía, los Tupinambás, ahí en lo que hoy es Brasil. Entonces, a partir de este momento hay una serie de impactos en el pensamiento político de Europa que es producido por no solo lo que se imaginaba lo que era la vida política, económica, sexual, de familia, etc., sino que también más tarde por escritos indígenas. Y eso está bien documentado ya por una especie de relectura también de estos flujos de ideas entre el llamado Nuevo Mundo y Europa. Está bien claro que se dio básicamente desde lo que es Canadá hasta la América del Sur. Este flujo de ideas diferentes, especialmente en el siglo XVII, donde se producen dos grandes trabajos en los Andes, en Perú, que tienen un impacto muy grande en la discusión que pasa a estar formulada en términos de comunismo. Pues nosotros sabemos que uno de los cambios fundamentales para la instalación del capitalismo fue la destrucción del comunismo que existía. Incluso, obviamente, existía la idea de los comunes, del trabajo colectivo, de la comunidad, etc., en la propia Europa. Se presupone la proletarización de los campesinos. Y aquí, y hasta hoy, esto llega hasta el siglo XX, con una influencia muy fuerte, tenemos los Aylus en los Andes, que son vistos como una base de discusión de cómo se puede vivir compartiendo cosas y impidiendo que exista una cantidad muy grande de personas vulnerables al poder centralizado del Estado, porque obviamente los incas también tenían un Estado centralizado. Entonces yo quería empezar con estas cuestiones muy amplias, porque yo creo que el pensamiento antropológico, de una manera o de otra, y Esteban es muy claro sobre eso, por su diálogo con los pensamientos otros, no occidentales, tiene una agenda de desnaturalización de la propia sociedad que nosotros vivimos. Y por eso, añado yo, la antropología es subversiva, ¿no? Porque nosotros sabemos que ningún mundo es natural, todo mundo vivido, construido, es una construcción histórica, cultural, política, y de la misma manera que existe, puede desaparecer, puede transformarse en otra cosa. Entonces esto sería lo primero que me gustaría platicar. Creo que ya entramos un poco en el eje 1, ¿no?
Bien, siempre dentro de este G1, como parte de esa discusión de las crisis de las utopías, que más bien serían las distopías con las que nos hemos encontrado en la trayectoria histórica que tú estás remarcando, tal vez en el marco de ese proceso en el que el capitalismo logra desmontar al comunismo, al socialismo realmente existente que tú mencionabas en algún momento, cómo podemos hablar también en ese marco amplio del desarrollo o el desarrollismo también como una propuesta que tú le llamas una promesa salvística, que de alguna manera para algunos actores también se pudo ver en algún momento como un horizonte al que podíamos llegar como humanidad, en donde todos íbamos a tener bienestar y demás. Perdón, es que hay que buscar más, si no prende. Sí, esa es una cuestión central porque en realidad, como también platicábamos el otro día con Alejandra, la crítica más elaborada que fue hecha sobre el desarrollo salió de la antropología, en la discusión que después fue conocida como postdesarrollo, ¿no? Y hay trabajos, aquí hay un compañero latinoamericano que hizo su carrera en Estados Unidos, Arturo Escobar, Eduardo lo conoce bien, bueno, varios de nosotros lo conocemos bien, que escribió un libro clásico sobre eso, ¿no? La invención del tercer mundo. Y justamente es el desarrollo como categoría. Yo en el 91 escribí un artículo que se llama Desarrollo Sostenible, la nueva utopía, ideología del desarrollo. Y ahí mostraba las bases eurocéntricas, ¿no?, de la idea de desarrollo. Arturo también muestra que el desarrollo en realidad es una continuación del colonialismo por otros medios, ¿no? En realidad, toda la teoría de la dependencia, que fue una gran contribución de la discusión latinoamericana de los años 70, los compañeros que estaban en la CEPAL en Chile, ¿no? Y es así como hasta hoy a lo mejor la teoría latinoamericana que más impacto internacional tuvo y sigue ahí como un marco, ¿no?, de discusión, también estaba poniendo eso sobre la mesa. La discusión de Rosa Luxemburgo, ¿no? Cuando nosotros vemos lo que hoy pasa en América Latina, con lo que varios colegas de la antropología latinoamericana o de la sociología llaman de neoextractivismo. Eso es pura acumulación primitiva, ¿no? David Harvey escribió un libro en 2000, no sé cuánto, que se llama El Nuevo Imperialismo, y es sobre acumulación por desposesión. Pero hay que ir a Luxemburgo, que ya hablaba de esto mucho antes, en el principio del siglo XX, y de mi modo de ver de una manera más compleja. En realidad, ahí está el rol de la violencia, ¿no? Esa violencia que expulsa al campesino, esta violencia que invade la tierra indígena, porque tiene que transformarla en mercancía y tiene que sacar la gente que está ahí arriba de esa tierra y que coopera, que ahora la única cosa que tienen para hacer
es vender su fuerza de trabajo. Bueno, eso es marxismo básico, ¿no? Se proletariza y listo. Pues hay dos formas de que el capital crezca. Fíjense la utopía del capital. ¿Cuál es la utopía del capital? Es esta que nos llevó a donde nosotros estamos. No solo la cuestión de la desigualdad, sino que la cuestión del propio antropoceno, ¿no? Es una economía que no puede parar de crecer. Es obvio, esa es una discusión que ya viene de mucho tiempo en el debate ambiental de los años 70 en Italia, la discusión sobre crecimiento cero, ¿no? Es decir, ¿cómo vas a crecer indeterminadamente? Los sistemas naturales tienen límites. Tú no puedes sacar energía de la naturaleza indefinidamente. Esto es obvio, pero no para el capital, ¿no? Entonces, hoy día, la mayoría de las personas vive la utopía del capital, ¿no? Del crecimiento indefinido, eterno, y acumulación. Por eso, los comunistas que son comunistas y saben que son comunistas, o los comunistas que no son comunistas, son peligrosos. O que no saben que son comunistas, son peligrosos, ¿no? ¿Por qué? Porque están hablando de otra cosa, de que esto no va. Bueno, entonces, desarrollo, regresando, obviamente el famoso discurso de Truman en el final de la Segunda Guerra Mundial, la solución para el mundo es el desarrollo. Y ahí, ¿qué viene junto? Viene junto a esta visión de que tenemos que siempre estar creciendo, sacando energía de la naturaleza, acumulando, bajo la receta, porque en ese entonces era la receta del occidente de cómo es la buena vida, ¿no? Porque el desarrollo es una utopía, te promete una buena vida. O sea, mira, aquí está la receta. Si tú haces así, que es la planificación del desarrollo, ¿no? Ministerio de Desarrollo, Secretaría de Desarrollo, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Eso es del posguerra. Todo eso es cuando termina la Segunda Guerra y el sistema mundial se redefine para la hegemonía estadounidense. Y no por casualidad, todas estas grandes agencias de gobernanza global tienen la base en Washington o en Estados Unidos, ¿no? El Banco Mundial, que durante mucho tiempo un colega ambientalista, él no es antropólogo, creo que es economista, pero ambientalista muy serio de Estados Unidos, dice que el Banco Mundial es la meca del desarrollo, ¿no? Es decir, para donde todos miraban cuando querían inspirarse sobre o querían recetas de cómo desarrollar un país. Ahora, tenemos otros dilemas nuevos y eso tiene que ver con ese par que yo hablaba antes, que son responsables, es el par responsable por el tipo de mundo que nosotros tenemos hoy día, que es el par imperialismo, colonialismo. ¿Y cuál es el dilema nuevo? Bueno, eso tiene que ver con las rivalidades entre los imperios. ¿Y cuáles son los imperios que están en plena rivalidad hoy día? Evidentemente el decadente imperio estadounidense, y cuando los imperios entran en
periodos de decadencia, esto es mala noticia. En general, no termina bien. Si tú estudias las historias de los varios imperios, sean los imperios del occidente, del oriente, etc., cuando empieza la decadencia, en general hacen una guerra. El imperio estadounidense en decadencia frente a un imperio en avance que es el imperio chino. China, cuando la gran discusión de los años 70 de la dependencia del sistema mundo, etc., algunos grandes sociólogos decían, hubo un sistema mundo anterior al sistema mundo europeo que fue el sistema mundo chino. Yo no estoy muy de acuerdo con el uso del sistema mundo para eso, porque en realidad no abarcaba todo el mundo, ¿no? Porque esta área del planeta estaba fuera del juego. Quiere decir con eso que era un sistema integrado que iba mucho más allá de China, y China era el centro. Entonces, a partir del siglo XVI y mucho más con la industrialización del siglo XVIII, XIX, el nuevo imperialismo del final del siglo XIX, con la repartición de África, que es una cosa indecente, tan indecente contra el Tratado de Tordesillas, ¿no? Que tú llegas a un mapa y dices, a partir de aquí eso es mío, eso es tuyo. La arrogancia del imperialismo. Entonces, nosotros tenemos hoy un imperio que está avanzando. En América del Sur esto es muy claro. La mayoría de los países sudamericanos hoy, el primer socio de comercio es China. Bueno, si tú te fijas en los bancos de desarrollo de chinos, que algunos de ellos están ¿cómo se llama? Shanghai, ¿no? Ellos tienen varias veces más del capital del Banco Mundial. O sea, tienen mucho más poder de financiamiento de sus proyectos. Algunos de ustedes ya seguramente oyeron hablar de la nueva ruta de la seda, ¿no? Que es una secuencia, articulación de megas proyectos que van de China hacia Europa y África. Ahora, ok, después de 500 años de hegemonía, no es tan así, estoy simplificando porque hay otras luchas ahí, el Imperio Otomano, ¿no? También el Imperio Musulmán también, pero digamos para el efecto del razonamiento, después de 500 años de dominio del Atlántico Norte, si la lógica del poder del sistema mundo se desplaza hacia China, esto va a ser un cambio. Mira que como los antropólogos usan esta palabra, hay que cuidarla, civilizatorio, ¿no? Porque nosotros ya sabemos cómo el occidente funciona. Y ahora, hablar con China es otra cosa, ¿no? Y por eso yo creo que es muy importante, y los hay aquí en Argentina, hay un colega que está trabajando mucho con eso, que es Máximo Badaró, la investigación sobre China. Nosotros tenemos que entender a China, porque China viene ahí, ¿no? En Brasil también hay colegas trabajando, haciendo investigación de campo en China. Entonces, hay que poner eso en el mapa, porque ¿cómo vamos a discutir, ¿no? con los bancos chinos de desarrollo? ¿Cuál será la sensibilidad de los chinos para discutir las cuestiones fundamentales cuando esté en juego los intereses de su propia expansión planetaria?
Eso puede que sean sensibles, nosotros no sabemos, ¿no? Y puede que no. Entonces yo diría que hay que saberlo bastante rápido en qué manera este diálogo es posible. Obviamente hay varias indicaciones de que es posible porque hay una cierta sensibilidad verde en China, también hay muchas inversiones en capitalismo verde en China, etc. Pero igual yo veo que la gente no se fija en este nuevo ángulo que está sobre la mesa. El otro imperio que está ahí mostrando sus intereses muy claramente es el imperio ruso, ¿no? Obviamente. Entonces nosotros tenemos hoy tres grandes imperios que tienen sus contradicciones, sus intereses, sus zonas inmediatas de influencia y más allá. Por eso yo creo, y ahí ya vamos también a hablar de la cosa, de los límites de que hablamos solo del colonialismo. Bueno, quisiera hacer una nota al pie sobre algo que dijiste, a ver si no me odia el auditorio, pero en vez de leer a David Harvey, mejor lean a Rosa Luxemburgo, porque esto del despojo, apenas si Harvey le dedica una nota al pie a Rosa Luxemburgo en su libro, y en realidad ella es quien desarrolla todo ese argumento de manera muy amplia en su libro La acumulación ampliada de capital. Entonces mejor leanse ese otro, ¿no? Y de esto último que estabas diciendo, en realidad también me parece importante que hay que puntualizar que esto de China que tú estabas mencionando no es algo que vamos a tener que esperar cientos de años a que pase, sino que ya es algo que ya está pasando, y creo que lo vimos muy bien durante la pandemia y después de la pandemia con toda esta discusión de la cadena de suministros y cómo las economías se atoraron, ciertas producciones específicas quedaron detenidas, incluso ahí podríamos mencionar el papel que tiene Taiwán en la producción de microchips, microprocesadores, semiconductores que utilizan todos los aparatos que nosotros usamos, los celulares, las computadoras. La producción de autos se detuvo en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces son imperialismos que aparentemente están en oposición, pero sus economías están ancladas. Entonces ahí hay un punto de esta crisis que ya está aquí, ¿no? Bueno, pasamos al segundo eje, porque si no nos va comiendo el tiempo, y nuestro segundo eje tiene que ver con el papel y la relevancia de las antropologías para pensar en nuestros proyectos utópicos. Y pues aquí Gustavo nos va a platicar un tema que tiene que ver con si debemos o no dejar de lado el macro relato de la antropología. Ya nos va a contar un poco a qué se refiere sobre eso, y cómo la etnografía puede ser un apoyo en la búsqueda de otros mundos. También como la antropología nos hace falta en Latinoamérica apostar por una antropología y una etnografía sobre las élites, que es urgente, que no es nuevo que se dice, pero vale la pena mencionarlo en este tema de las utopías. Y pues Gustavo nos va a contar un poquito cómo podemos hacer esta etnografía de élites o de actores de élite, que pues no es para nada fácil, no es como cuando vamos al campo y nos acercamos a una comunidad.
Y la última, el último tema, lo voy a dejar para después de eso, porque Gracias, Alejandra. La cuestión de los macrorelatos. Como ustedes se dieron cuenta, yo estoy hablando de cosas enormes, ¿no? Es que yo pienso que hay una antropología que siempre ha hablado de cosas enormes. Y con el crecimiento de nuestra disciplina, el campo se fue también hiperespecializando y dejamos de intentar hacer un ejercicio porque es muy complicado, muy difícil. Yo creo que realmente, para decir la verdad, nadie puede hacerlo solito, ¿no? De síntesis de una mirada antropológica del mundo contemporáneo. A mí me impresionó mucho una boutade, ¿no? una cierta broma que el antropólogo Thomas Eriksen, que es un colega noruego, hizo en la reunión brasileña de antropología en 2016, en Natal. Aquí hay una compañera de Natal aquí. ¿Dónde estás tú? Ah, hola. Y él decía el siguiente: el antropólogo más conocido del mundo hoy día es estoy pensando, no sé quién, Jerry Diamond, el que escribió Germes, Cañones y Aceros, una cosa así, ¿no? Que es un biólogo, porque el tipo se escribió una historia de la humanidad, no sé qué. Entonces, estos macro relatos, y después viene ese historiador israelí Yuval Davis, que es así, se ha transformado en una especie de formador de opinión global. Aparece Barack Obama leyendo y recomendando que se lea, y estos libros están llenos de errores antropológicos. Los antropólogos pueden hacer estas mega interpretaciones de la historia de la humanidad y por qué estamos así en el presente y para dónde vamos, pero parece que nos quedamos un poco atrapados en estas hiperespecializaciones de los campos en que cada uno se va dedicando a estudiar. Entonces, yo creo que este deseo de reconstruir macroprocesos con una mirada antropológica es urgente para una intervención también en la imaginación interpretativa contemporánea, ¿no? Porque es cierto, están ganando los biólogos y los historiadores, nada en contra de los biólogos y los historiadores, pero ¿dónde está la voz antropológica? Bueno, salió el libro de David Graeber, ¿no? que es un esfuerzo en esa dirección, un libraco así, que también está lleno de problemas el libro. Obviamente, si tú te propones escribir sobre, ¿no?, una cosa tan grande, va a haber errores, pero tenemos que convivir con los errores, ¿no? ¿Dónde no están? ¿Dónde no hay errores en los libros? Bueno, entonces, primero eso, y después la cuestión sobre que empieza con una pregunta que finalmente nos lleva a pensar una cuestión antropológica muy profunda, que es ¿qué es la naturaleza del poder? ¿No? Porque, por ejemplo, yo pregunto provocativamente para ver qué es lo que viene, ¿no? ¿Qué respuesta se obtiene? Si es posible un mundo sin imperios.
¿Es posible un mundo sin imperios? Esa es una pregunta utópica, porque en realidad, como los arqueólogos nos han enseñado, los imperios existen de hace mucho tiempo. Si tú vas nada más que para la historia del occidente, tú vas a los griegos, a los romanos, sin hablar del Imperio Español. Aquí estoy hablando español, y por qué será, ¿no? También podia estar falando em português, é outra língua imperialista, e por aí vai. Entonces, o sea que los imperios también dejan una marca muy fuerte en la estructuración del mundo, ¿no? Y ella se ve en las ruinas, ¿no? Romanas, en las ruinas griegas, en el vocabulario. Cuántas palabras en español son árabes después de 700 años de presencia del imperio musulmán en la península ibérica, etc. Entonces, es decir, cuando hablamos de imperio, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de poder estamos hablando? Y cuando el imperio se cruza con el capitalismo, es decir, porque obviamente el imperio existe antes que el capitalismo, la cosa es como juntar dos poderosas fuerzas de expansión y destrucción, porque no hay imperios buenos. Si tú empiezas a leer las historias de los imperios ingleses, belga, alemán, musulmán, ¿no? Es violencia, ¿no? Dominación, conquista, y ahí después tú te quedas pensando, ¿y por qué eso, no? ¿De dónde viene estas ganas de expandir, de dominar al otro? Claro que hay muchas explicaciones en cada caso, ¿no? La de España y Portugal evidentemente era una continuación de la reconquista, de las cruzadas y nuevos momentos de acumulación primitiva. Pero cada escenario es una cosa. Entonces, nosotros, con razón, yo no digo que no sea cierto, pero digo que no es suficiente, ¿no? Hace ya 30 años, desde que sale el libro que me olvido el nombre ahora, en Venezuela, en 1993, si no me equivoco, cuando se empieza a discutir decolonialidad, ¿no? O toda la literatura postcolonialista que viene de otro lado, que viene mucho más vinculada a una intelectualidad que sale del imperio británico, postcolonial. El postcolonial, ese postcolonial es un postcolonial de las nuevas descolonizaciones post Segunda Guerra Mundial, mientras que nosotros supuestamente somos postcoloniales desde el principio del siglo XIX, ¿no? Supuestamente, con las independencias de los países de lengua española y de Brasil. Bueno, entonces, la pregunta ¿es suficiente hablar de colonialismo? Para ciertas cosas sí, para otras no. Por ejemplo, veamos la cuestión de la colonialidad del poder. La super contribución de Aníbal Quijano, sociólogo, perfecto, colonialidad del poder, colonialidad del saber, existe. Pero yo digo que hay una hipertrofia heurística del colonialismo en ese debate.
¿Por qué? Porque ahí vamos a empezar a complicar la cosa. Existe lo que yo llamo la indigeneidad del poder. Es decir, si los pueblos indígenas no tuvieran poder, no estarían con nosotros. Es decir, ya habrían desaparecido totalmente. Y además, es muy diferente. Tú no puedes mirar a los indígenas, porque esa es la mirada colonial, ¿no? ¿Cómo se pueden iguales? Bonfil Batalla, en el libro excelente que Ala acaba de publicar, Eduardo, ¿cómo se llama el otro compañero? Pablo Sandoval. Sí, hicieron un trabajo excelente, ¿no? Tenía un artículo clásico ahí, el indio como categoría colonial, ¿no? Una cosa es encontrarse con el imperio azteca, con el imperio inca, y la otra cosa es encontrarte con cazadores recolectores de las tierras bajas de América del Sur. La situación colonial, como llamaba George Ballandier en 1951, es diferente, está estructurada de manera diferente. Entonces, indigeneidad del poder. Segunda cosa, colonialidad del poder está ahí, no hay duda. Segunda cosa, la nacionalidad del poder. Es decir, el Estado-Nación, por más que sea una burguesía compradora, una burguesía dependiente, etc., nunca ha desarrollado una dinámica propia, ¿no? Que no sea mero reflejo de los intereses supranacionales. Yo creo que en 200 años de supuesta independencia nacional, esta palabra, y yo crecí en una ciudad que se llama Brasilia. Cuando yo llegué a Brasilia, 8 años, que es una respuesta a la estructuración de los sistemas regionales dejados por el colonialismo, una respuesta nacionalista. Entonces yo sé muy bien que el Estado Nacional puede decir adiós colonialismo aquí, y ¿por qué hoy Brasil tiene un agrobusiness tan grande? Por estos movimientos que empiezan en los años 50, ¿no? De ocupación de la frontera agrícola del centro-oeste, de la Amazonia, etc. Entonces, la nacionalidad del poder no se puede dejar de afuera. Y, por último, lo que yo llamo la imperialidad del poder o la globalidad del poder. Es decir, una cosa es que tú salgas del colonialismo como una nación de 500,000 personas y la otra como una nación de 300 millones de personas. No nos olvidemos que Estados Unidos fue una colonia, ¿cierto? Inglesa, y es el imperio del mundo contemporáneo. Entonces, ¿qué posición tú ocupas en el sistema mundo? También tiene mucho que ver para ser pensado. Entonces, hay que no se puede poner todo en la cuenta del colonialismo. Y últimamente el movimiento que se hace es este. Todo es colonial, decolonial. ¿Cuál es mi propuesta? Desimperializar. Ahora sí que yo quiero ver cómo nosotros vamos a luchar contra los imperios, cómo vamos a generar metarrelatos utópicos para desimperializar el mundo. Descolonizar, bueno, hubo la descolonización del final del siglo, de la segunda mitad del siglo XX, especialmente en África, evidentemente, y generó varios tipos nuevas situaciones. No se puede entrar en detalle. La colonización de África fue muy compleja en varios sentidos, pero
en donde nosotros podemos entrar en la discusión sobre desimperializar el mundo. Yo digo, estudiando los imperios, ¿no? Y estudiando el imperialismo contemporáneo, generar información sobre los imperios contemporáneos. Esta es una discusión que desde mi libro de 2003, que se llama Post-imperialismo, evidentemente es una propuesta utópica después del imperialismo, ¿no? De ponerte en una posición de sujeto que imagina un mundo sin imperialismo. Es un poco loco eso, ¿no? Yo no estoy muy seguro si uno puede hacer este salto mortal, pero es una ambición, ¿no? Y para tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que usar nuestra arma clásica, que es la etnografía. Hay que ir a los centros de poderes de los imperios y estudiarlos, ¿no? Ya hace algún tiempo que yo digo eso. Hay que estudiar Wall Street, hay que estudiar el Pentágono, hay que estudiar Hollywood, ¿no? La máquina de homogeneización de imágenes y contenidos, hay que estudiar la NASA, hay que estudiar las élites imperialistas. Todos siempre me preguntan, ¿cómo se hace eso, profesor? Bueno, ese es el dilema de Clifford Geertz en la lucha de gallos, ¿no? La pelea de gallos. Siempre es difícil entrar. Si después quieren, les cuento que yo hice investigación en la sede mundial del Banco Mundial en Washington y solo descubrieron un año y medio después que yo estaba haciendo trabajo de campo. Pero esa es una larga historia. Entonces, esta es la idea. Vamos a generar información sobre quién destruye el planeta, cómo lo destruye, por qué lo destruye, cuáles son las ideologías de las élites imperiales hoy, ¿no? Tenemos que tenerla claro, porque ellos son los responsables de lo que pasa, tanto por medio de los aparatos estatales cuanto por medio de las compañías. Y ahí después, si quieren, podemos hablar de la hegemonía del capitalismo electrónico informático, que está teniendo un impacto en nuestra inteligencia, en nuestra universidad, en nuestros estudiantes, en nuestros hijos, y el cerebro está cambiando. Qué bueno que incluiste el tema de la preocupación por las teorías decoloniales, porque fue un tema que conversamos en la preparación de este conversatorio y compartimos una preocupación, y yo creo que muchos docentes, estudiantes, comparten esa preocupación por esa tendencia que hay en nuestras universidades, en nuestras carreras de antropología, sobre estas teorías decoloniales. Y por supuesto, como decía Gustavo, son importantes, tienen su papel en toda esta discusión y hacen parte de un campo utópico, pero no son suficientes, y lo que les falta, es lo que nos dice Gustavo, es complementar con esta propuesta de desimperialización que nos permite saltar al tercer eje, que es la discusión de las utopías como discusión, como tema, como proyecto político. Y en eso último que nos estaba comentando Gustavo, incluimos en esta discusión de la utopía como proyecto político el papel que están teniendo las redes sociales en la actualidad. ¿Cómo podemos hablar de política sin tomar en cuenta las redes sociales y de un horizonte político
político utópico, por supuesto, incluso cómo podemos hablar del sentido común que guía nuestras vidas cotidianas sin abordar ese papel que tienen las redes sociales en nuestras vidas actualmente, que juegan una hegemonía específica en nuestros tiempos. Y también como parte del proyecto político, lo que tenemos que pensar es qué futuro queremos y podemos construir pensando en utopías. Y pues eso está vinculado también con lo que se discutía el lunes de esta emergencia de las derechas en Latinoamérica, como ese paquete de fuerzas que nos tienen de un lado para otro, pero que Gustavo trata de amarrar en esta propuesta de un proyecto político de desimperialización. Entonces, platicamos un poco de todo esto. Gracias. Mire, en 1963, Jack Goody, que era un tremendo antropólogo, escribió un libro. Su especialidad era el impacto de la escritura sobre la oralidad, ¿cierto? ¿Qué pasa con un pueblo que no lee y que de repente empieza a leer, ¿no? Que es alfabetizado, etc. O también del cambio que se produjo, no sé, 3.500 años, yo nunca sé, ¿no? Después fíjense, cuando la gente empezó a escribir por la primera vez, ¿no? El alfabeto, los ideogramas, etc. Que es un cambio civilizatorio, algo que el antropólogo francés Pierre Lévy llama de las tecnologías de la inteligencia, es decir, son tecnologías que impactan nuestra inteligencia, impactan nuestra manera de reproducir información y de guardar información, y por lo tanto la cosa se va poniendo más compleja. Pero en el artículo de Jack Goody hay un pasaje muy interesante, que es que él habla de lo que yo llamo eso de la síndrome de Platón y Sócrates, porque él habla que Platón y Sócrates, cuando apareció el alfabeto, ¿no? Ellos se quedaron espantados y pensaron, algunos interpretan eso como que ellos estaban en contra de esta nueva tecnología de la inteligencia, ¿cierto? Porque es agarrar lo que uno dice, escribir, y entonces la información va, no se queda aquí. Pero yo creo que la posición de Goody no es esa, es que ellos se dieron cuenta, Platón y Sócrates, que la forma de producir conocimiento iba a cambiar, que la oralidad iba a perder su centralidad con relación a la escritura. Y era verdad, ¿no? Después tenemos la revolución de Gutenberg miles de años después, y nosotros somos hijos de esta revolución, adoradores de este objeto llamado libro, ¿no? A mí me encantan los libros, yo tengo una biblioteca, me imagino que varios de nosotros aquí, los que podemos, porque los libros están muy caros, las veces también, ¿no? Tienen libros en sus casas. Y, o sea, obviamente era inimaginable para Platón y Sócrates lo que iba a pasar con la revolución de Gutenberg, ¿no? La reproducción mecánica de los libros y el impacto que eso iba a tener en la reproducción de conocimiento, ¿cierto? Yo digo que nosotros estamos en ese momento
del dilema de Platón y Sócrates con relación al impacto de la era digital como tecnología de la inteligencia, es decir, como algo que interfiere en nuestra manera de interpretar, comprender y usar el cerebro, porque todos nosotros que tenemos hijos y sabemos cómo los niños llevan bastante tiempo para aprender a leer y escribir. No es una cosa, es una técnica, ¿no? Que llevan años, ¿no? Y si tú piensas en ortografía, entonces lleva un montón de tiempo. Hay adultos que todavía no saben ortografía, ¿no? Pero entonces es algo que realmente lleva mucho tiempo de adquirir. Entonces, nosotros no sabemos aún, pero ya hay algunas investigaciones que muestran que el cerebro que está adaptado para esa técnica de leer el papel y escribir con eso, ¿no? Está cambiando, ¿no? Y ahora yo no sé si es por cuenta del dilema de Platón y Sócrates en el presente, que muchos dicen que para peor. Es decir, nosotros estamos volviéndonos menos inteligentes, porque la manera de escribir con la mano y la manera de leer en el papel desarrolla otras áreas del cerebro. Y cuando tú dejas de escribir con la mano, bueno, ¿cuál es la memoria? ¿No? Pues cuando tú copiabas un pasaje de un texto que estabas leyendo y lo copiabas con la mano, lo estabas releyendo varias veces. Ahora no. Haces, ¿cómo se llama? Copy and paste, ¿no? Y ¡chum! Leíste una vez y ya lo guardaste. O sea, estamos cada vez más externalizando nuestras habilidades de memoria, nuestras habilidades cognitivas. Y sin hablar de la última ola ahí, inteligencia artificial, no sé qué, y todo lo que viene junto con eso, que la especie humana va a acabar, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ser dominados por las máquinas, que es un miedo que ya viene en el siglo XIX, ese miedo de que vamos a ser dominados por las máquinas. Pero todo eso se casa con lo que yo llamo la hegemonía del capitalismo electrónico informático. Si tú te fijas en la historia de los sectores industriales y su relación con el capital industrial y el capital financiero, desde la revolución industrial hasta el presente, vas a llegar y ver que hoy el sector que tiene más rendimiento es justamente esto de la informática, de la electrónica, etc. Silicon Valley, ¿no? Y nosotros entramos todos inmediatamente porque estas máquinas son extremadamente seductoras. Nuestro cerebro las ama. ¿Por qué? Porque ellas producen endorfina. El TikTok, esas cosas de chum, chum, chum. Y la gente dice, mira el bebé, ellos ya nacen con un chip en el cerebro. Por favor, no digan eso. No digan eso, qué pena. Hay que sacar ese chip del cerebro del bebé. ¿Por qué? Porque justamente la lógica de estas pantallas es la lógica del cerebro del bebé, ¿no? Que tiene dificultad de prestar atención, retener la atención. Entonces nosotros estamos perdiendo capacidad de retener atención. ¿Quién va a sentarse 6 horas por día para leer este libro?
Romina y Escombro en Latinoamérica, Francisca Márquez, Eduardo Tuñón Garcés. Acaba de salir. Propaganda para Francisca. ¿No? Leer requiere tiempo, requiere una actitud, ¿no? Lo mejor, nosotros sabemos, agarras el libro, vas para un rinconcito, sin ruido, ahí concentrado, no sé qué. No, tú lees aquí, en el camión, o en el bus, camiones de México, o en el colectivo en Argentina, ¿no? Con un montón de ruido. ¿Qué estás reteniendo? ¿No? ¿Cuál es la cantidad de información que tú retienes por estos nuevos soportes de información? Hay mucha polémica, hay análisis de antropología de la lectura, cómo la gente lee. Unos dicen que es una nueva forma de lectura, yo creo que es antigua, llamada lectura fragmentada, y que está destruyendo la lectura en profundidad. Es decir, ¿qué va a pasar con la inteligencia? ¿No? Si nosotros tenemos menos paciencia, y eso está pasando también con los lectores antiguos, no son solo los lectores nuevos, los que venimos de la era analógica, que somos una especie de extinción, ¿no? Porque los jóvenes ya nacieron en la era digital. Nosotros todavía cargamos una cierta memoria de un mundo en donde no éramos tan íntimos de máquinas, esas máquinas no existían. Entonces, estamos en un momento ahí que tiene impacto en la cognición, en la inteligencia como fenómeno sociológico político, ¿no? Porque un mundo sin intelectuales, un mundo sin críticos, un mundo que la gente no puede leer El Capital porque no va a poder sentarse ahí cuántas semanas, ¿no? Que los que alguna vez lo leímos sabemos que no es una lectura que tú puedes hacer así. Tienes que sentarte. Entonces, esa es una pregunta. Ahí regreso a la cuestión del dilema de Sócrates y Platón. Ok, si esa es una tendencia que se va a desarrollar por la hegemonía del capitalismo electrónico informático, por detrás de eso, ¿no? Las formas de producir conocimiento, de producir intelectualidad, de hacer política, también van a cambiar. Ya están cambiando. La derecha aprendió eso mucho más rápido que la izquierda. Mucho más rápido. Entonces, aprendió en el momento del Brexit, ¿no? Había, ¿cómo se llamaba esa firma inglesa ahí que la cerraron porque era tan escandalosa la cosa? Aplican una técnica de psicología de masas y ya dicen, y es posible que sea verdad, que después de 15 me gusta, el algoritmo te conoce más que tu mamá. Sí, porque hay ciertas cosas que tú dices que te gusta, tú no dices a tu mamá, ¿no? Entonces, es decir, imagínense lo que significa eso. Supercomputadoras que retienen estas informaciones. Por un lado, para el consumo, Google, etcétera, ¿no? Silicon Valley. Por otro lado, para la seguridad del imperio. Vean Snowden, la peli Oliver Smith, ¿no? Que muestra ahí cómo el imperio monitorea todo el tiempo. Están con sus supercomputadoras leyendo nuestras máquinas. Entonces, hay que pensar otras cosas por fuera de eso también. Y yo creo que estamos un poco retrasados, porque estamos también mesmerizados, ¿no? Por estas
sé cómo si vamos a lograr salir de esto. Ahí de nuevo, Fahrenheit, ¿no? El libro o la película, Fahrenheit, no sé qué, nunca sé el número, 453, 341, 345, nunca sé, nunca memorizo el número ahí. Es la temperatura en que el papel se quema, ¿no? Esta peli, hay dos versiones, una antigua y otra nueva. Es el futuro, es una distopía. Los amantes de los libros son perseguidos y cuando se los encuentran, echan fuego a los libros y los amantes de los libros son presos. Si es que lo resumo bien yo. Entonces, frente a la posibilidad de grandes cambios en nuestra propia profesión, en nuestras propias maneras de pensar dónde nosotros estamos en la sociedad, en la política y como productores de utopías. ¿Cierto? Bueno, se nos ha ido el tiempo volando, ya son las 8, damos tiempo para un par de preguntas. Así. A ver si alguien tiene una pregunta. No se vayan. Adelante. Bueno, yo quería preguntar cómo ve usted la democracia liberal para el mantenimiento de la utopía capitalista. ¿Puedes ponerme aquí? Por favor, gracias. Buenas noches. Yo quería preguntarle si usted ve algún papel de la democracia liberal en el mantenimiento de la utopía capitalista y si para salir de ella es viable seguir dentro de la democracia liberal. Me pregunta si yo veo un rol para la democracia liberal en el mantenimiento de la utopía capitalista. Mira, nunca lo pensé. Por lo general, yo cuando no pensé en una cuestión, yo prefiero no contestarla. Porque puede que digan muchas tonterías, ¿no? Pero mi primera tendencia sería decir que sí, claro, ¿no? Porque hay una crisis de la democracia y eso es por eso que la derecha también gana espacio. La derecha es antidemocrática por definición. Miren, yo crecí con una dictadura militar. La dictadura militar brasileña duró 21 años. Yo fui preso por la dictadura militar, la conozco. Entonces, ellos son anti-inteligencia, ¿no? No les gusta. Pues hay que tener un discurso único y es el de ellos, ¿no? Entonces yo diría en principio que sí, pero como te dije, habría que elaborar mejor todas las complicaciones que están puestas ahí, porque la democracia también es una utopía, ¿no? Y no podemos dejarla de lado. Eso justamente porque yo crecí en una dictadura. Yo no tengo miedo de hablar hoy, pero ya tuve cuando yo era joven, porque tú ibas preso, ¿no? Entonces, hay que valorarla también. No podemos echar el bebé junto con el agua, ¿no? Entonces, el problema es su imperfección y su secuestro por las élites, ¿no?
aparato de estupidificación de las personas, ¿no? La falta de educación, la calidad de la educación pública, los medios de comunicación, todo eso es un proyecto, como decía Darcy Ribeiro, un antropólogo brasileño. La mala educación en Brasil no es un problema, es un proyecto. ¿Me entiendes? Entonces, o sea que la cosa es muy grande y solo la única salida es la política. Y los jóvenes están abandonando la política. ¿Por qué? Porque tú te fijas en los políticos, son horribles. Pero no puedes dejar el espacio abierto. En Brasil se dice, no sé si en otros países de América Latina se dice eso, que si tú no ocupas un espacio político, otros ocupan, ¿no? Entonces, nos toca hacer política, los que tengan más estómago para eso, ¿no? Si no, ¿quiénes van a hacer? Son estos, son los corruptos, son los que están vendidos al capital grande, pequeño, lo que sea, a las fuerzas de facto, etc. Y solo va a empeorar la república, cosa pública. Entonces, o es por la vía de la política o es por la vía de la revolución. ¿Dónde está la revolución? ¿Tú ves? Yo no veo. Incluso porque los centros de poder son muy difíciles de identificar hoy con todas las redes en movimiento, ¿no? A empezar con las redes del capital financiero, las propias redes de estas, es una movilidad impresionante. Tú tocas en un lugar, aparece en el otro. Entonces, también esa es otra cosa que creo que hubo esfuerzos, pero después se acabó un poco de pensar la naturaleza del poder contemporáneo, ¿no? De los sistemas de poder, de los sistemas de control, todo eso. Entonces, pero yo digo que no porque la democracia está en la mano de la gente que ya sabemos que las tiene en la mano, que tendremos que abandonarla como proyecto, ¿no? Como deseo. Yo creo que ese fue uno de los problemas del socialismo realmente existente, ¿no? La falta de libertad. La libertad es una cosa burguesa, no es una cosa burguesa. Lo siento. Yo quiero tener el derecho de poder decir que está mal lo que tú hiciste, está mal lo que el poder está haciendo, sin pensar que con eso me van a secuestrar, me van a matar, ¿no? Una última intervención, ahí, por favor. Cierto, esa es una cuestión también bien difícil. ¿Cómo se llama? Perdón, solo me acuerdo de que el esposo de Saskia Sassen, el gran antropólogo, sociólogo de lo urbano, que habla sobre la muerte del hombre público. La muerte de... Richard Sennett, gracias. La muerte del espacio público físico, que era la plaza, etc. Obviamente no murió, ¿no? Es que ahí entró otra cosa.
No murió como vimos en Chile, no murió como vimos en Buenos Aires, la lucha de las mujeres por el aborto, ¿no? La gente está en la calle, sale a la calle y el poder ve la calle. Solo que hay un otro lugar, otro espacio público que yo escribí sobre eso en mi libro llamado Postimperialismo de 2003, que se llama el espacio público virtual, ¿no? Que es el espacio público interno a la red y que tiene una fuerza de articulación y de formulación muy grande, muy amplia. Entonces, la calle no murió. O sea, el espacio público que yo llamo el espacio público real no murió, pero no puede ser entendido más sin llevar en consideración el espacio público virtual, porque los dos se retroalimentan. Entonces, si tú piensas que vas a resolver todo en frente a la Casa Rosada, lo siento, no. Tienes una lucha interna en las redes también. La Plaza de Mayo no es suficiente, ¿no? Hay que poner más cosas y muchas de estas pasan por aquí. Aquí hay siempre una lucha de interpretación, un conflicto de interpretación todo el tiempo. Nosotros sabemos incluso con nuestras familias, ¿no? Estamos ahí peleando. No, no es eso. Ustedes porque son conservadores. Y por ahí van. Entonces sí, no, la ciudad no murió, pero hay otra dimensión que tiene que ser considerada, la virtual. Bueno, y ahora sí una finalísima intervención de Andrea, ¿verdad? Falar daqui? Posso falar daqui? Posso falar daqui? Conseguem me escutar? Está. Não sei. Pega o microfone? Boa noite, Gustavo. Eu queria parabenizar pela mesa e agradecer pelas instigantes reflexões. Perdoem-me, vou falar em português, vou tentar falar despacio para que possam compreender também. Desde ayer eu estava pensando em uma relação entre conflito, política e utopia. E queria fazer uma pergunta, trazer alguns elementos para uma reflexão aqui sobre a relação conflito, política e utopia, que você trouxe muito bem aqui, porque ontem, ayer, falávamos de conflito pensando num certo contexto de segurança pública, seguridade, enfrentamento ao narcotráfico, coisas assim, violência, né? Então, há uma certa tendência em pensar conflito como algo, em princípio, negativo, né? Que há que cerrar, né? Colocar fim, solução de conflito. Eu queria trazer um lado positivo. Qual o lado positivo do conflito? O conflito, se utopia é a disputa no presente para a projeção do futuro, não é? Nós estamos falando de política. Estamos falando de um conflito, do conflito como política, como projetos de vida, projetos de futuro que estão, né, em disputa. Pois bem, nós vivemos hoje sob a égide da ideologia, utopia, ideologia da harmonia, E essa ideologia, utopia da harmonia, tem envolvido os antropólogos e antropólogas, né, de uma maneira que talvez
não esteja contribuindo, digamos, né, para que as utopias de grupos com os quais nós trabalhamos, sobretudo os subalternos, possam se concretizar. Porque somos chamados hoje para, no contexto de resolução de conflito, para contribuirmos para a instauração da harmonia. Eu estou falando porque eu trabalho com o contexto de desastres ambientais, conflitos ambientais em lugares de mineria, deslocamento, desplaçamento, né, compulsório de populações locais. Então, o conflito ali é visto, as disputas por direitos, a luta por direitos, que falávamos ontem, vista como algo que não deveria existir, né? Então, falamos também de um deslocamento da política para o crime, porque as resistências, as lutas e os posicionamentos das comunidades locais contra os grandes empreendimentos como a mineria vêm sendo criminalizados pelas grandes empresas e pelo governo. Há ambientalistas sendo presos, comunidades locais sendo presas e antropólogos também criminalizados quando não desacreditados. Então, a pergunta é, voltando à questão da ética, o nosso compromisso ético do antropólogo com a metodologia, com o rigor, etc., da antropologia, mas também com os direitos, né? Qual é o nosso lugar? Como que... É bem complicado, estou só colocando a questão, né? Quer dizer, qual é o nosso lugar na promoção de utopias, né? Ou na repressão às utopias, quando consideramos o conflito como essa disputa por mundos possíveis e por direitos. Qué bueno que tú trajiste esa cuestión, Andrea, que además es muy complicada y como ya estamos todos un poco cansados, yo voy a ser bastante económico. Mira, cuanto más yo estudio la historia de los imperios y del imperialismo y del colonialismo, y esto no es ninguna novedad, mucha gente ya dijo eso, la violencia es el centro, ¿no? La violencia es el gesto primario del imperialismo, colonialismo y del capital. ¿Okay? Entonces nosotros, ahí entra una cosa, por ejemplo, hablando de la antropología, yo creo que los antropólogos tenemos un metarrelato que que lo queremos y yo lo quiero, pero que también es problemático, que es la paz. El metarrelato de la antropología es la paz. Tú llamaste de armonía, yo prefiero llamar de paz. ¿Por qué? La violencia es fea, ¿cierto? La guerra es horrible, ¿no? Entonces, esto de buscar la comprensión por medio de la razón es casi un proyecto de la ilustración, del iluminismo, ¿no? De convencimiento del otro por medio de la razón. Hombre, no se maten porque esto, no, se puede convivir, los diferentes pueden convivir, pero ¿y los desiguales? Esta es otra cuestión, ¿no? Yo creo que nosotros estamos muy en los diferentes y menos en los desiguales en este momento de la antropología en general. Pero no se puede sacar el conflicto ni la violencia porque van a seguir. ¿Cómo? Tú conoces eso muy bien porque tú trabajas en escenarios muy conflictivos y a veces muy violentos, ¿no? ¿Cómo vas a pedir a una población que está harta de ser violentada, hasta de ver sus hijos muertos, de ver sus mujeres estrupadas, su tierra robada, que hagan uso de la razón por la paz, ¿no?
Es lo que pasa en Palestina hoy día. Lo siento, pero eso es lo que pasa allá. Entonces, sí, la paz es una realidad. Por un lado, por suerte nosotros vivimos en una parte del mundo donde hay una cierta paz, ¿no? Ya vimos esta cosa de salir en la calle en la noche, no sé qué, te saca un poco de este registro. Y eso también tiene un componente de género, que paz es esta. Pero obviamente es triste, pero hay que admitirlo. Y ahora yo voy a terminar con una afirmación así que hay que cuidarla, porque cuando los antropólogos hablamos así es también mega generalización. El Homo sapiens es un animal muy violento. La historia de expansión de la especie en el planeta es una historia de violencia. Y yo creo que por ello nosotros pensamos en un mundo que no sea así, ¿no? Porque el mundo es muy así. Y fíjate, los que realmente deciden lo que hacer con el mundo no vacilan de mandar matar gente. ¿No? Que su ejército, su fuerza aérea, su marina vaya no sé dónde y invadan. De nuevo, estamos viendo eso ahora, ¿no? No solo Ucrania, el mundo nunca dejó de tener guerras. Y Gaza, no solo Ucrania y Gaza, hay varias otras guerras con menos visibilidad. Entonces pero, o sea, que nosotros somos parte de esta humanidad que cree que otro mundo es posible. Muchas gracias, Gustavo. Y bueno, solo para cerrar este conversatorio sobre utopías, obviamente no era para discutir recetas de qué es lo que podemos hacer, ¿no? Sino más bien una invitación. Yo creo que la invitación principal con la que podemos cerrar es con esta idea de que la utopía y la antropología pueden ser un proyecto político y de conocimiento que tiene distintas escalas. Tú mencionaste, hoy día la gente vive la utopía del capital, pero podemos pensar en un nivel de esa escala que podemos cambiar la comprensión propia de la vida desde nosotros mismos, nosotras mismas, en otro nivel o en otro escalón de esa escala, cambiar el país en el marco del Estado-Nación como este proyecto utópico, antropológico, político, y por supuesto la escala global que toca esa visión de horizontes como humanidad. Y por último, insistir con base en la propuesta que nos hace Gustavo del proyecto político de desimperialización, la necesidad que tenemos en las antropologías latinoamericanas urgente de estudiar a los actores de élite. Y aquí me quiero robar una idea que en algún momento me compartió Eduardo Restrepo. Me dice, cuando hacemos antropología de las élites, ahí sí podemos ser y hacer extractivismo. Entonces, hagámosle así. Buenas noches, gracias.